Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural, que a su vez se pasa por Cablevisión, el número 73, DirecTV 125, Telecentro 516 y Telered 74 y 401. Y bueno, siempre tratando de hablar temas relacionados con la problemática productiva, con la situación que hace a nuestro país, a nuestras economías en general, tanto sea de la actividad industrial como el sector agropecuario. Y hoy hemos invitado a José Ignacio de Mendiguren. ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Diputado nacional, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación y un hombre muy conocedor de los temas productivos. Ha sido ministro de la producción, el primer ministro de la producción del país a nivel nacional. Yo fui a nivel de la provincia, pero usted fue a nivel de la nación y realmente trabajamos mucho juntos, y lo hiciste muy bien, trabajaste fuertemente. Y ahora creo que en el tema de la Comisión de Industria, donde yo alguna vez también fui presidente, pero estás dándole un ritmo muy interesante, ¿no? Contanos primero que nada la actividad de la comisión, ¿no? Este año no mucho porque es un año electoral, pero el año pasado, por ejemplo, fue apasionante. Sí, la verdad que sí. El año pasado hubo un congreso realmente muy motivador, un congreso que como no había mayorías, había que legislar, había que discutir, pero sobre todo sacar las leyes. Y salieron todas. Y la Comisión de Industria también tiene grupos muy heterogéneos, pero la mayoría, gracias a Dios, tiene este criterio nuestro de saber que un país que no agrega valor es un país que no puede dar un estándar de vida importante a su gente, así que en eso también trabajamos muy bien. Y sí, sacamos leyes importantes, la ley PYME, la ley de autoparte, la autoparte para maquinaria agrícola, sacamos la ley de participación pública-privada, que también tiene que ver. Muy interesante esa ley, ¿eh? Sí. Y la de emprendedores, ¿no? La ley de emprendedores, sí, se me va a pasar alguna, seguro. Y después este año estamos ahora tratando una ley de marina mercante, que es muy importante para bajar los costos, sobre todo los logísticos. Alguna vez la suscribí. ¿Te acordás? Sí, señor, vi ese proyecto. Sí. También la ley de industria naval, que es otro tema que la Argentina ha postergado mucho, después de haber tenido la historia extraordinaria que tuvo la industria naval en la Argentina, acordate los astilleros Río Santiago, la universidad de la marina, de la industria naval que teníamos, y bueno, esperemos que se pueda recuperar algo de ello. Así que este año también hay desafíos lindos. Espero que el gobierno no se asuste del Congreso, es decir, el año pasado nos tenía desconfianza y se demostró, y lo mostró poco, te digo, fue un éxito del gobierno. Que no era así. Lo anterior era, bueno, nos tocó trabajar juntos, lo anterior fue una de mis mayores frustraciones, no teníamos posibilidad de debatir nada. Acordate cuando debatimos el Código Civil y Comercial, no tuvimos que ir, que se inició con una demanda judicial, ¿te acordás? Porque no habían respetado. Bueno, de eso, gracias a Dios, parece que hubieran pasado siglos. Así que esperemos que este año no lo cierre, digamos, entre comillas, el Ejecutivo, permita que legisle y mostrarlo más. Ahora sí, la industria, ¿estamos con problemas? Estamos con problemas. Ahora, yo noté, terminamos así el tema de la comisión, noté una cosa muy interesante que vos estuviste haciendo el año pasado, que fue la cantidad de sectores que participaron de reuniones con la comisión, ¿no? Con un ida y vuelta, donde aparece la parte política representada por los diputados y el sector privado representado por los empresarios, ¿no? Vos sabés que yo soy un obsesivo del Consejo Económico y Social. Ahora vengo de España, yo creo que la Argentina, un país que quiere pasar de un proyecto de crecimiento, un proyecto de desarrollo en una economía capitalista, y en democracia, es clave los acuerdos, porque eso implica el desarrollo, a diferencia del crecimiento. ¿Cuál es? Que el crecimiento es espontáneo, si la soja sube, crecemos, los países exportadores de petróleo. El barril pasa de $13 a 150, quédate tranquilo, que el PBI crece, pero adentro convive un jeque que es capaz de convertir o hacer una isla artificial con un beduino comiendo arena, ¿no? Entonces, no es lo mismo crecer que desarrollarse. Y el desarrollo que tiene como característica, que no es espontáneo, uno fija los instrumentos para llegar a donde uno quiere. Primero hay un objetivo donde queremos ir y después se fijan los instrumentos. Y esto implica, muchas veces, fijar ritmos y prioridades. No se puede hacer todo junto. Entonces, para eso, que muchas veces también significa privaciones de corto plazo para un mejor desarrollo de largo,
Para eso es clave el acuerdo entre trabajadores, empresarios, que se conozca dónde vamos. Nosotros fuimos muchas veces con la CGT juntos a España a ver ese instrumento y bueno, yo lo creo necesario. Y por eso esta comunicación y este intercambio dentro de una comisión específica como es la Comisión de Industria. Claro, pero fíjate, todos los temas que yo tenía que tratar de industria, convocaba a la Comisión de Laborales, claro, y que los trabajadores sepan a dónde vamos, convocaba a la Comisión de Economía, y no solamente convocaba a mi comisión, a todos los bloques. Convocaba a los trabajadores, cuando fue el caso de la ley de autopartes, vino la UOM, el ESMATA, y a todos los sectores. Y formamos una mesa de trabajo entre los trabajadores, sindicatos, caso de ADIMRA, los metalúrgicos, y los legisladores. Y ahí, en esa que para mí es el acuerdo social, en miniatura, y de ahí sacamos todas estas leyes que yo te conté. Fíjate qué interesante, el día que estábamos aprobando la ley de autopartes, afuera había una manifestación de 15.000 trabajadores de ESMATA y UOM que venían a apoyar la ley. Algo bastante inusual, porque en general el Parlamento van a protestar. Exactamente, ¿no? Pero no a acompañar, lo cual muestra que ha sido fruto de un acuerdo. Ese es el acuerdo. Yo creo que si Argentina tiene un problema, entre otros que tenemos, es la poca capacidad para acordar, más allá de donde estemos cada uno. Cosa que hizo Uruguay, no te estoy hablando de Alemania, cosa que hizo Chile. Bueno, a nosotros nos cuesta mucho, pero cuesta también porque no se lo convoca. Vos te acordás, hablaste de la época cuando me tocó ser ministro y vos también estabas en el gobierno, de una crisis inédita. ¿Vos te acordás que fue lo más importante lo que convocó el presidente? Al diálogo argentino. Claro. Al diálogo argentino, en un momento que uno veía que era el abismo, que te levantabas todos los días. Fue la salida. ¿Te acordás? Más los acuerdos legislativos, fruto de la unión que en ese momento se planteó entre Duhalde y Alfonsín. Exactamente, ese es un ejemplo, yo creo que la historia argentina lo va a rescatar, porque vos te acordás que se había roto todo. Desde lo económico habías decretado el peor default de la historia de la humanidad. Ese gobierno recibió los bancos cerrados, 18 monedas circulaban en la Argentina. El club del trueque había llegado porque no había moneda, la gente no podía sacar la plata de los bancos. Desde lo político, el que se vayan todos, 5 presidentes en 10 días. Y la crisis era de tal magnitud, porque haber caído la convertibilidad, las 18 monedas, se habían roto los contratos, no había experiencia en el mundo para poder ir a mirar un poco. Y además, Estados Unidos o el Fondo Monetario, la gente se olvidó, blindó a Brasil con 30.000 millones de dólares, blindó a Uruguay con 3.000, como diciendo Argentina explota. Ahí cubramos para que la onda expansiva. Sí, y ahí apareció, y ahora nos vamos un ratito a un bloque y volvemos, y ahí apareció el acuerdo. El diálogo. ¿Qué hace el presidente? Convoca, como dijiste, al Parlamento. La Iglesia. La Iglesia, los trabajadores, ayudó mucho también en aquel momento Naciones Unidas con aquel Carmelo Angulo. Carmelo Longo. Pero hubo un mes, y eso fue lo que nos tranquilizaba, nos mirábamos la cara todos los días con la CGT, el gobierno, con la Iglesia prestó ese ámbito. Yo creo que fue una lástima que Argentina haya abandonado esa práctica. Vamos a un pequeño corte y seguimos. Adelante, señor director. Bueno, hemos hecho un análisis del tema de tu actividad como diputado nacional y presidente de la Comisión de Industria. Hagamos ahora otro análisis vinculado con un rol que vos has desempeñado durante bastante tiempo. Fuiste presidente de la Unión Industrial Argentina. Hagamos un análisis de la temática industrial hoy en la Argentina. Bueno, la temática industrial, lo que ha pasado, lo que nos pasó en otras etapas. La Argentina quedó cara para producir, no por culpa del costo industrial, es decir, yo soy textil, la ropa está carísima en la Argentina. Ahora, cuando vos analizás el precio al público de un producto, una camisa, el costo industrial completo, es decir, la tela, los botones, no llega al 19% de ese costo. ¿Dónde está el resto? Presión tributaria, el tema financiamiento, la tarjeta, los alquileres.
Entonces, ¿qué está sucediendo? El gobierno, esto mismo lo podemos llevar a la carne, por decir un elemento de primera necesidad. Sí, Vos sabés que un productor agropecuario manda su presión novillo. impositiva, Claro, pero él no puede costo de fijar precio. logística. ¿Él qué hace? Manda su novillo al mercado, Así es. se lo rematan, no incide en nada para ese precio, ¿eh? Es decir, y tampoco se puede traer el novillo de vuelta si le sale, si no le gusta el precio está, que le dieron. jugado el hombre. Ahora, cuando vos ves, está la carne casi a un mismo precio que hace un año, un poquito más, poquito menos, estamos ahí. A nivel de productor, De productor. de un año y medio. Calcula. Y los costos en la mitad. Bueno, ahora, ¿cómo vos te explicás que llegando a 27 pesos el kilo en Liniers, que es transparente, llegue el kilo asado a 120? Entonces, si hay alguien que no es el culpable de esto, es el productor. Ahora, ¿qué hace muchas veces el gobierno cuando no entiende el mecanismo? Abre la importación. Cuando vos abrís la importación, como en los textiles, ¿qué te das cuenta? Primero que importan los que no trasladan la ventaja de haber importado más barato, sino que se la quedan. Entonces, nosotros vemos la ropa que entra valor de aduana a 10, llega a 45, 50, multiplica por 5, muchas veces por 10 al público. Conclusión, no arreglaste el tema precios y reemplazaste un taller con 100 personas trabajando por un teléfono y un importador. En el caso de la carne, por ejemplo, abrís la importación, ¿quién importa? Los supermercados. ¿Quién no importa el carnicero de la esquina de tu casa? Conclusión, la carne no le baja a la gente, ¿eh? Y mataste al único que es importante. Ahora, en la cadena. El gobierno dice que el tema de las importaciones tuvo una significación mediana como consecuencia de que estaban sin autorizarse un conjunto de importaciones al comienzo, en el año 2016, pero que ahora está dentro de los parámetros habituales. ¿Es correcto eso? Sí, a ver, eso es cierto que al principio sucedió. ¿Y qué pasó después? Lo que el gobierno no ve, que lo que cayó fue la demanda. Entonces, el mismo nivel de importación, o un poco mayor, con una demanda mucho más bajo, impacta mucho más fuerte en participar de esa demanda. Con que vos solamente veas, habla con todo el sector comercial de Mendoza, sí, de Misiones. puede haber igual nivel de importaciones, pero a una baja del consumo, esto tiene una participación mayor. Mucho mayor. Basta que vos veas toda la zona de frontera de Argentina, Mendoza, San Juan, Misiones, Corrientes, las colas de 12 kilómetros cada fin de semana largo para ir a comprar a Chile o a Paraguay. El famoso DM2 de la época de Martínez de hoy lo tenemos el DM3. Y lo tenemos con Paraguay, con Chile y también con Estados Unidos. Entonces, ¿qué le está pasando al sector en la Argentina? Fíjate, cualquier sector del campo que no sea la pampa húmeda y los cereales, soja, maíz y trigo, donde vos en Argentina querés agregar valor, que es lo que necesitamos, sobre el maíz, fíjate cómo está la leche, mal. Querés agregar sobre la carne aviar, los pollos, están mal. Los porcinos, que fue un desarrollo excelente en los últimos tiempos, hoy le están trayendo de Dinamarca. Anda la fruta de Río Negro, hoy han dejado sin cosechar peras y manzanas. Ahí hay seguramente un tema logístico. De costos. De costos fabulosos. Cuando vos mirás, yo lo tuve en Chile y estuve en Río Negro, y comparás los dos, porque nosotros, mientras en el valle de Río Negro, la tierra más fértil del mundo, dejabas pudrir las manzanas, las importábamos de Chile. Entonces se me enojó un día Cabrera, pues ya no solamente se importó el 2 o el 3%. Yo le digo, ministro, no es que importe cuánto. Si a mí me pasa esto, yo lo que me tengo que preguntar es qué pasa, ¿no? Entonces me voy a ir al sur, voy a darme cuenta. Cuando vos me decís, yo siento que me pasa esto, ¿estás Claro. hablando de la baja de consumo? No, que un señor que produce, que es eficiente en una tierra fértil, deja pudrir la manzana. Ah, perdón. Y otro señor, yo la pago, gasto dólares para traerla de Chile. A los 2 minutos te das cuenta que el señor chileno, para mandar la pera o la manzana al puerto, pagó la 1/4 parte que el de Río Negro. La presión tributaria del chileno es la mitad del de Río Negro. La tasa de interés que paga en moneda constante el chileno es la 1/3 parte que el de Río Negro. El de Río Negro paga más en la custodia del camión para que no se lo roben que en el flete. Bueno, entonces cuando vos sumás esto, te das cuenta que el problema no está de la tranquera para adentro de la finca. Sí, acá hay que sumar a la problemática todo lo que es comercialización, Combustible. todo lo que es logística, todo lo que es la temática financiera, inaccesible.
y todo el tema impositivo. Muy terrible. Un simple dato que yo lo encontré un día en La Nación. Desde que se saca un producto hasta que llega al consumidor, en la Argentina, 137% de impuestos. Bueno, entonces, contra Brasil del 60% y Chile del 18% o del 20%. Entonces, ¿qué nos pasa hoy la producción? Todavía el campo, hay una zona, pero fíjate, el campo ha recibido un tipo de cambio en su momento determinado. En un año estamos al mismo tipo de cambio, sí, con 30% de inflación. Hasta el que estaba bien empieza cada vez a estar más ajustado. Bueno, ¿esto cómo se resuelve? Se resuelve con un plan económico, no se resuelve con una devaluación, porque ya comprobamos en la Argentina que devaluar sin plan, lo que te sucede es que a los 5 meses la inflación te comió esa ventaja inicial, estás en el punto de partida habiendo licuado salario. Conclusión, ¿qué nos hace falta? Un plan económico. Pero además hace falta, y vuelvo al tema anterior del acuerdo, ¿por qué creo en el acuerdo social? Sobre que el gobierno gana las elecciones, vamos a hacer un escenario, ¿no? Sale bien y fortalecido. ¿Cómo gobierna los 2 años que vienen con una grieta que yo creo que se profundiza más que se suelta? Hay que resolver ese punto. Entonces vos fíjate, un gobierno que va a tener una presión tributaria récord, déficit fiscal arriba del 7%, precios relativos de la economía desencajados, endeudamiento del año pasado muy fuerte, y los sectores que son los que tienen la capacidad de generar dólares para la deuda, con problemas. Entonces ningún espacio político, Carlos, por fuerte que sea, va a poder resolver eso solo. Vamos a otro corte, señor director, y continuamos. Bueno, nuestro último bloque, mi querido Vasco, y hay un temita que yo siempre te escucho y que lo escucho también a otros, a Jorge Castro, por ejemplo. Yo he vivido una situación en el Parlamento que recién te contaba, sí, fuera de cámara, vinculado con una discusión que tuve muy fuerte con el tema China, ¿no? He estado en China y realmente me he quedado maravillado de lo que es y de la potencia que significa. ¿China puede ser un socio nuestro en la medida que nosotros tenemos alimentos que ellos no tienen y ellos tienen actividad industrial que nosotros nos falta en la capacidad que ellos tienen, o no? Sí, decididamente. Acabo de llegar también de China, tuve antes que el presidente. Y decididamente sí, el crecimiento del mundo del siglo XXI va a venir por el eje Asia-Pacífico. Ahora, o sea, ¿estás de acuerdo con lo que dice Jorge Castro? Jorge habla del eje Asia-Pacífico. Por ahí va a venir el crecimiento. Ahora bien, el eje Asia-Pacífico, así como tiene el 40% de la población mundial entre 2 países, tiene el crecimiento 7-8% anual, pero tiene 2 debilidades estructurales. 2. Que si no las resuelve, ese crecimiento es imposible. Uno es la minería, no tiene minerales, y el otro es la agroindustria. Solo el 10% del territorio chino es cultivable. Por lo tanto, lo que se trata no es de no negociar, si negociás desde tu fortaleza o si negociás de tu debilidad. Totalmente de acuerdo. ¿Vos te acordás de aquella etapa del 2002 con el presidente Duhalde, y en esa crisis espantosa que vivíamos? Yo como ministro, Duhalde me mandó a China. Pero ¿sabés con quién me fuimos? Yo fui de la mano de Sergio Amaral, que era el ministro de Desarrollo de Brasil. Fuimos con una visión estratégica, los 2 países juntos, con nuestros empresarios, hablar, los principales productores de alimentos, hablar con los principales compradores de alimentos. Íbamos con una agenda clara, porque nosotros tenemos, Brasil, el segundo productor de hierro del mundo. Entre los 2 tenemos el 55% de las reservas de litio del mundo. Tenemos cobre, tenemos azufre, tenemos... o sea, ahí está la parte de minería que a ellos les falta. Y además tenemos entre los 2 países el 25% de la proteína vegetal del mundo. Ahí aparecen los alimentos. Entonces, y en un estado primario todavía sin elaborar. Vos fijate lo que es Argentina y Brasil negociando con esta fortaleza con China. Entonces vas a una relación equilibrada. Hoy la relación, pues a mí me asusta cuando el presidente dice vamos a integrarnos al mundo. Por supuesto que todos queremos integrarnos, pero vos tenés que salir al mundo con tu documento de identidad,
primero tenés que decir qué proyecto es el de Argentina y en función de eso me relaciono. Ejemplo, hoy con Argentina con China, los términos de intercambio, el 80 y pico % de lo que le mandamos es poroto de soja, agua y tierra, que es lo que ellos no tienen. Y el 90% de lo que le compramos es mano de obra china. Conclusión, si vos consolidás esos términos de intercambio, volvimos a la primarización de los ingleses del siglo XIX. Es decir, Argentina debería exportar 20 millones de argentinos, digo siempre, o conformarse con ser un país que compita en el mundo en función de bajos salarios. Eso es lo que por allí se visualiza. Pero No, puede pero ser otra cosa puede completamente ser, distinta. por supuesto. Mirá, Porque si vos resolvés el tema de decir, yo soy poseedor de alimentos, Sí. Argentina, Brasil, Estados Unidos, no hay más, y Argentina la que tiene mayores saldos exportables, Por ¿no? supuesto. Sí, señor, esto es mi valor y este es su valor. Negociemos. Mira, hay un ejemplo muy claro que es el de Rusia con China. Rusia tiene petróleo y es el petróleo más cercano que tiene China. Por lo tanto, ¿qué le dijo China? Quiero tu petróleo. ¿Qué le dijeron los rusos? No, un momentito. Crudo va al 40%, el 60% va refinado. Bueno, negociaron eso. Entonces, esta es la negociación desde donde tiene que pararse la Argentina. Ahora, si vos vas a negociar desde tu necesidad financiera, entonces otorgás contratos de adjudicación directa. Pero vos qué pensás, el actual gobierno, ya sabemos las críticas del gobierno anterior, pero el actual gobierno... mantuvo la línea. ¿Vos Hasta pensás ahora que está actuando mal en ese sentido? está manteniendo la línea del gobierno anterior, no cambió nada. Dijo que las represas en vez de más grandes, más chiquitas, pero sigue la adjudicación directa, no se está... Lo hemos reconocido como economía de mercado. Pero el gobierno actual le está poniendo un peso importante al sector agropecuario. Debería, y al sector, supongamos, Pero a ver, elaborador de materia prima, desde el punto de pero, vista a con ver, valor agregado. Ahí donde fallamos. El sector agropecuario, muy bien. Ahora, ¿dónde termina el sector agropecuario? Con vos charlamos el otro día que en un poroto de soja hay mucha tecnología. Así es. No nos cabe duda y hay biotecnología. y una evolución extraordinaria de la Argentina en los últimos años. Y en la agricultura de precisión, mejor. Fue un ejemplo de Argentina que de no existir esta industria de la agricultura de precisión pasó de no tenerla a cuarto en el mundo y primero en Latinoamérica. Fíjate la potencia de ese campo. Ahora, yo lo que aspiraría que en vez del poroto de soja, le mande el biocombustible o por lo menos la proteína en la que ellos lo transforman. Y si pudiéramos el jamón elaborado, ¿no? Cuando vos mirás la capacidad que vos podés creer que Argentina exporte por año 10.000 millones de dólares menos que Chile. Yo esto lo miro como... Nos caímos mucho, Quiere decir, mira todo, pero miremoslo Nos positivamente. caímos mucho en los 12 años del kirchnerismo. Primarizamos la economía. Ahora, miremoslo al revés. Mira todo lo que hay para crecer. Mira vos, si el cobre, Argentina el cobre hoy el 90% lo exporta en materia virgen. Don José Ignacio Mendiguren, a usted lo tengo que invitar para el próximo programa, para los próximos programas, porque me están haciendo señas que se nos acabó. Pero planteemos esto, lo positivo, todo lo que Argentina tiene para agregar valor y crecer. Podemos doblar nuestro Producto Bruto en 3 periodos presidenciales. Vasco, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.